Entonces, podemos arrancar pidiendo al Espíritu Santo, al Paráclito, ¿sí? Para que nos ayude, para que nos ilumine, ¿sí? Y hacemos todos juntos entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Genial. Bueno, entonces estamos listos, estamos prestos para poder meterle de vuelta a este nuestro encuentro que tenemos preparado. Entonces ahora te voy a poner el título de nuestro encuentro: La Iglesia, comunidad servidora de todos. ¿Sí? De eso vamos a conversar, de eso vamos a hablar. ¿Sí? Ver entonces cómo es que la Iglesia hoy se configura como nuestra servidora, en qué sentido nuestra servidora, cómo es que realmente la Iglesia se ocupa de nosotros, ¿sí? Pero más que eso, descubrir un poquito también el sentido del prójimo, el sentido de quién soy yo realmente, dónde estoy ubicado yo hoy en mi cristianismo, ¿eh? Entonces tenemos la lectura del Evangelio según San Lucas, versículo 10, versículo 25 al 37. Un maestro de la ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita, que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Genial. Bueno, entonces nuestro típico momento de reflexión, nosotros vamos a empezar a hablar un poquito sobre los personajes que hay dentro de esta lectura, ¿sí? Y adicionalmente también vamos a tratar de ver el sentido espiritual que también nos deja esta lectura, porque dentro del sentido espiritual es donde vamos a descubrir qué es la iglesia para nosotros y también encontrar un poquito qué es, en quiénes de los personajes de repente hoy estamos nosotros, o con quién nos estamos nosotros hoy identificando un poquito, ¿verdad? Bien, entonces estamos en lo que dice en la sesión del versículo 25 al 26, dice: ¿qué he de hacer para tener una herencia, en herencia la vida eterna? O sea,
¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Dice el sacerdote, ¿verdad? Dice el maestro de la ley, perdón. Bueno, primero que nada tenemos que hablar sobre esta persona, quién era este maestro de la ley. Y este maestro de la ley, pues así como dice, es una persona que manejaba muy bien lo que eran las escrituras de aquel momento y las leyes, por sobre todo, y qué debía hacer él. Y por sobre todo, se regía mucho por el fiel cumplimiento de las leyes, una vez más, así como estamos hablando, ¿verdad? Pero, ¿cuál era la intención de este maestro? La intención de este maestro era un poquito ponerle a prueba a Jesús, ¿verdad? Y tratar de hacerle caer, o que tratar de hacerle entrar en contradicción a Jesús. Esa era su idea, eso es lo que él quería hacer, ¿verdad? Bien, pero no contaban con la astucia de Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús le empieza a escuchar un poquito a ver cuál es su intención, que obviamente él ya sabe que él ya maneja, y que la intención de este, con la soberbia que tenía encima y con la arrogancia que también tenía encima, es lo que Jesús le va a ir haciendo descubrir su forma de ver, su forma de manejar las leyes que hoy nosotros tenemos en cuenta, que nosotros vivimos, o sea, que él vivía en ese momento, perdón. Y entonces Jesús le dice, ¿y qué dicen las leyes? Le dice Jesús. ¿Qué dicen las leyes? Entonces, ¿qué pasa? El doctor este de la ley, el maestro de la ley, agarra y le cita un versículo de Deuteronomio y un versículo de Levítico, ¿sí? Donde le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus almas, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esa fue la respuesta que le dio justamente el doctor de la ley. Y Jesús le dijo, mira, ¿sabes qué? Respondiste bastante bien. Es eso lo que hay que hacer, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? El maestro de la ley no se quiso quedar todavía con eso porque mira, me respondió al fin y al cabo lo que yo sé luego ya. Y adicionalmente a eso, él empezaba a caer también, el maestro de la ley empezaba a caer en su arrogancia y decía, ¿sabes qué? No, yo te tengo que seguir insistiendo, te tengo que seguir preguntando. Y una persona como yo, el maestro de la ley, ¿quién puede ser su prójimo? Tiene que ser su par. Porque en ese momento, o sea, en esa época, el prójimo de un judío, ¿sí? Era solamente alguien de su raza o alguien de su clan, ¿sí? Y después un extranjero ya no era su prójimo y vos podías hacer entonces lo que querías con el extranjero, ¿verdad? O sea, esa era la forma de ver que ellos tenían con respecto a los extranjeros. Entonces por eso que ahí él formula la pregunta nuevamente, dice, ¿y quién es lo que es mi prójimo? Dice, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Dice. Entonces Jesús es que le empieza a hablar sobre la parábola del buen samaritano, ¿sí? Donde menciona que bajaba un hombre, ¿sí? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Y ahí tenemos que detenernos un poquito porque vamos a empezar ya también a ver el sentido espiritual de lo que nosotros estamos hablando, de lo que estamos comentando. Y esto da una representación justamente de lo que Jesús venía a cubrir, la necesidad que nosotros tenemos como personas, como hombres en sí, ¿verdad? Porque dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? ¿Lo que quiere decir eso? De que es el hombre mismo, representado por Adán en su momento, cuando él perdió la gracia que Dios le dio. ¿Se entiende? Entonces, el hombre en sí de esta parábola es justamente la humanidad completa, ¿verdad? Que bajaba de Jerusalén, y Jerusalén es la representación entonces de la ciudad de la paz, del paraíso, ¿verdad? De ahí venía el hombre, o sea, porque dice bajaba, porque el hombre tiene siempre esa intención, esa inclinación a caerse donde no debe, ¿sí? Al pecado en sí, ¿verdad? ¿Y qué es Jericó? ¿Qué significa? Jericó significa luna, ¿verdad? Y la luna representa nuestra mortalidad. Y entonces nosotros de un lugar donde nosotros teníamos todo, teníamos la vida eterna, nosotros estábamos bajando a lo que es la mortalidad, en este caso, ¿verdad? Y eso es lo que también adicionalmente Jesús, o sea, los teólogos de nuestras iglesias empiezan a desglosar un poquito de cuáles son los significados de estas cuestiones que nosotros estamos hablando y estamos comentando, y también ir viendo un poquito a nivel un poquito más de nuestro ambiente, cómo nosotros estamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando bajaba entonces, dice que
pasa un sacerdote y pasa un levita, ¿verdad? Entonces, los sacerdotes son símbolos de la ley de ese entonces y los levitas de los profetas. O sea, la representación de las leyes que que Dios puso antes de la venida de Jesús, a los profetas también, que esta gente vinieron también supuestamente a administrar las leyes que Dios nos dio a través de la escritura del Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa? Ellos cuando le ven a una persona que necesitan, ellos realmente no hacen el cumplimiento de las leyes como tienen que ser, porque ellos se quedan endurecidos en sus costumbres y en su forma de hacer las cosas. Y es lo que muchas veces a nosotros también nos pasa, a nosotros como católicos, que nosotros de repente, o sea, Ariel Arias de repente, mira, yo me quedo más en lo que es la estructura, en lo que es lo cuadrado que nos dicen y no me salgo del molde y no veo realmente si yo estoy cumpliendo la plenitud de lo que Dios me quiere enseñar. De eso se trata, ¿verdad? Entonces, estas personas se quedaban mucho en lo que eran sus ideas, sus costumbres y realmente no analizaban lo que efectivamente Dios le quiso dar a entender o les quiso enseñar. Entonces, por eso que se hace entonces una figura de lo que serían las leyes y los profetas que realmente no ayudaron realmente a las personas excluidas, a las personas que pasaban mal, a las personas que pasaban necesidades. Es más, lo que hacían es inclusive discriminarle. O si vos, por ejemplo, le ibas a ayudar a una persona así, porque tal vez eso pensaron en ese momento también, según dicen nuestros teólogos, es de que, mira, si yo le ayudo a esta persona voy a ser impuro. Si yo le ayudo a esta persona, a lo mejor voy a quedar mal también. Yo no puedo. Yo estoy con mis cosas, mejor continúo. Porque esa es la referencia que también se hacían en esto que nosotros estamos viendo, en esto que nosotros estamos estudiando. Es de que bajaban por ahí también estos sacerdotes, y el sacerdote y el levita, pero bajaban de pasada, ¿no? Es que tenían una actividad de por medio, ¿verdad? Entonces no le hicieron caso, ¿verdad? Hasta que aparece el samaritano, el buen samaritano, ¿sí? Y el samaritano es representado entonces por Jesús. Jesús realmente es el samaritano que también baja, porque baja de Jerusalén, ¿sí? Porque baja de Dios mismo, y el que adicionalmente a venir a cumplir su misión, que era justamente venir a morir por nosotros, también tenía de pasada venir a curar nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces por eso te dan cuenta cómo entonces Jesús está bien representado por el buen samaritano, ¿verdad? Y nosotros tenemos que decir, bueno, ¿y el samaritano quién era dentro de lo que era la cultura de antes, ¿verdad? Y el samaritano era una persona que vivía en este contexto, que vivía en esta realidad. Después de la muerte del rey Salomón, o sea, antes había el reino de Israel estaba compuesto por el reino del norte y del sur, que estaban los judíos, y el reino del norte que estaban también estaban compuestos por los samaritanos, ¿sí? Cuando muere el rey Salomón, ¿qué pasa? Los samaritanos hacen un reino independiente, o sea, se separan del reino, ¿sí?, de Israel, y se hacen un reino independiente, y existieron como 200 años más o menos, pero después fueron invadidos, y durante esa invasión entonces empezaron a venir distintas civilizaciones, por decirlo así, que empezaron a meter sus culturas, sus tradiciones y demás, y se fueron haciéndole a un lado a Dios y a las culturas de lo que manejaban los judíos en ese momento. Es por eso que supuestamente los judíos ellos lo tenían como impuros, ¿verdad? Teóricamente le tenían como impuros, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Pero también se hace una ilusión de que realmente no va, me parece que no va tanto por el lado de la fe, sino que también había diferencias más bien políticas y económicas que hacían de que realmente ellos le rechacen a los samaritanos, independientemente de la forma en que ellos se manejaban, ¿cierto? Bien, entonces esa era la forma en que yo les veía a los samaritanos. Eran personas que realmente no le tenían a Dios como centro, porque tenían distintos dioses, distintas formaciones. Entonces era más o menos como lo que nosotros le llamamos como herejes, ¿verdad? Como personas que realmente no profesan la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede acá? Jesús entonces le usa a esas personas que nosotros decimos que, mira, vos, así como nosotros vivimos, por ejemplo, vos sos una persona que no te va a misa, vos sos una persona que no comulga, vos sos una persona que no participa. Nosotros empezamos a juzgar y le empezamos a excluir también a muchas personas. Eso nosotros como católicos solemos hacer. O sea,
Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener siempre una actitud y una apertura de receptividad para todo tipo de gente y no tenemos que tender a rechazar, que es lo que muchas veces nosotros queremos hacer, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido para no caer en este tipo de cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos católicos, nosotros somos personas que acogemos a todo tipo de gente independientemente de su condición, que es lo que Jesús ahora mismo nos está enseñando y nos está mostrando, que dice, no importa tu condición, no importa la condición de la persona que está necesitando, hay que acudir a su ayuda. Hay que siempre tener una actitud de escucha y de apertura. Nosotros como católicos, esa es nuestra forma de llevar, esa es, por decirlo así, una filosofía que tenemos que tener para poder nosotros siempre ir caminando y siempre tener, siempre a través de nuestro testimonio, entonces tratar de acoger mayor cantidad de personas, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Muchas veces justamente eso nos dicen las personas que no, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con nuestra forma nosotros de mostrarle qué es nuestro cristianismo, hacemos de que las personas no nos quieran venir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, esas personas que están en la iglesia son demasiado malas, o sea, o sea, empiezan a hablar de nosotros y nos dicen que realmente nosotros no somos testimonios de lo que nosotros pregonamos, ¿verdad? Y en cierta medida tenemos que hacer una culpa y es así. Independientemente de que vos decís, bueno, pero no hay que juzgar ahí, y tener razón, no hay que juzgar, pero también nosotros tenemos que ser fiel reflejo de la enseñanza de Jesús en lo posible. Y a medida que yo tomo conciencia, eso tiene que ser para mí como, tiene que ser sagrado porque yo tengo que llevar a la práctica eso que Jesús todos los días me va enseñando a través de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Bien, entonces nosotros nos quedamos con el samaritano que es representado por, pues, o sea, que es representado por Jesús realmente, porque eso es lo que estaba aconteciendo. Jesús estaba contando la historia del hombre en ese momento sin que el doctor se dé cuenta, según nuestros teólogos, y está contando también cuál es su misión dentro de lo que es esta parábola, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace este samaritano? Le empieza a la atiende a esta persona, se ve conmovido por esta persona que necesita, ¿sí? Se ve conmovido. Jesús empieza a curarle las heridas porque se vio conmovido por la necesidad. Independientemente de la condición de la persona, que es lo que estuvimos hablando recién, se vio conmovido y empezó a curarle, empezó a atenderle. Entonces él también le alza a la persona y le pone en la montura de su animal y le envía, ¿sí? En ese sentido, como te digo, es muy importante, nosotros muchas veces queremos priorizar, cuando nosotros tenemos alguna actividad o tenemos algo que hacer y viene una persona que necesita, nosotros decimos, no, ahora no te puedo atender, ahora yo estoy en otra cosa y no te voy a ayudar. Nosotros en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que también entender de que nosotros también somos personas necesitadas de Dios. Nosotros somos, hay una definición que me gusta bastante que hace un teólogo que nosotros, teólogo actual, dice que nosotros los hombres somos indigentes de Dios. Nosotros también somos personas que necesitamos. Y nosotros constantemente le estamos pidiendo cosas a Dios, constantemente estamos pidiendo que nos dé cosas, ¿verdad? Entonces en ese sentido, lo que yo te quiero comentar es de que cuando alguien viene y te necesita, ni por más de que vos estés en una situación donde vos supuestamente estás de pasada y tenés otras prioridades, tenés que parar y mirar la necesidad de la persona. En base a eso, tratar de darle una respuesta, ¿sí? No le dejes sin ayuda, o por lo menos guiarle o dirigirle con alguien que sí le pueda ayudar, pero no por querer deshacerte, sino por tener la intención de ayuda. Eso es muy importante que tengas presente y que tengas en cuenta, porque eso es lo que Jesús nos está enseñando en este momento, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede también cuando se le pone al hombre dentro de pues siempre habla de un hombre, porque el hombre, entonces siempre, cuando se habla en forma genérica en la Biblia, siempre hace representación a algo general, y en este caso es la humanidad. Entonces, cuando nos pone Jesús, representado en el buen samaritano, en su montura, es de que Él nos dice que Él se hace cargo de nuestra situación, de lo que nosotros vivimos mal, de lo que nosotros pasamos mal. Entonces, si Jesús se hace cargo de mis necesidades, si Jesús se hace cargo de lo que yo estoy necesitando, ¿por qué entonces yo le podría privar a alguien de mi ayuda o de la necesidad que esa persona esté requiriendo de mí?
¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que justamente, así como Jesús todos los días de su vida, y así como Dios todos los días de nuestra vida, perdón, se hace cargo de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a negar nuestra ayuda a los demás? Esa es una reflexión que nos tira ahí en medio, porque Jesús se hace cargo de nosotros en ese momento. ¿Y qué pasa? Él se va. Se va y ¿dónde le lleva? Mientras él se va entre en este caso, en la parábola dice que de Jerusalén a Jericó se va. Y quería hacer un paréntesis ahí. ¿Por qué fue asaltado en ese momento? Porque a lo mejor algo que ocurría normalmente en esa época, porque entre Jerusalén y Jericó había un desierto, el desierto de Judá, donde realmente se albergaba un montón de malvivientes, y esos malvivientes comúnmente hacían ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Y quiénes son estos malvivientes? Eso es importante también que mencionemos antes de avanzar. Estos malvivientes justamente también en lo espiritual están representados por el demonio y sus ángeles, que son los que realmente constantemente nos están acechando y constantemente nos están incitando a que nosotros caigamos heridos en el pecado. La herida representa el pecado, ¿sí? Y entonces el demonio eso es lo que constantemente quiere hacer de nosotros. Y Jesús se da cuenta de eso y él siempre está atento a nuestras necesidades. Por eso te comenté que siempre está atento a nuestras necesidades. Y usted tiene que tener en cuenta entonces de que el despojo también hay un momento donde que le hirieron y luego le robaron, dice. En este caso el demonio nos hiere a nosotros en el pecado y el pecado siempre le precede a lo que posteriormente después nos saca, que es la gracia de estar con Dios. ¿Se recuerdan ustedes que cuando nosotros pecamos, nosotros cambiamos la imagen de Dios? Nosotros le vemos a Dios de manera diferente y le culpamos a Él por nuestras desgracias. En este caso, por ejemplo, en ese asalto, esta persona fácilmente le pudo haber culpado a Dios por su desgracia. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que siembra el pecado en nosotros. Justamente nosotros le atribuimos nuestras faltas a Dios, cuando en realidad Dios nos indica otra cosa por hacer y nosotros queremos insistir en nuestra forma de llevar nuestra vida. ¿Y cuál es nuestra forma de llevar nuestra vida? Y nuestra forma de llevar nuestra vida es justamente es lo que yo creo que está bien y no lo que realmente Dios dice que está bien. Entonces yo insisto en eso. ¿Y qué, por ejemplo, es mi forma de creer que yo llevo mi vida? Tomate cualquier ejemplo que quiera, por ejemplo, tu vicio que vos tengas que decir que vos controlás como vos querés, pero en realidad te tiene como esclavo. Cualquier cosa que te haga mal, cualquier cosa que atende contra vos, y cualquier cosa que le haga daño, para Dios que te haga daño, para vos Dios, para Dios eso no es negociable. Y si te hace mal, Él te tiene que sacar eso. Pero vos insistís en quedarte en tu pecado. Entonces, a eso justamente nos referimos, a que nosotros posteriormente, a medida que nos va desgarrando el pecado, a medida que nos va haciendo sanar esa herida que tenemos, que representaba en el pecado, posteriormente nosotros nos damos cuenta de todo lo que estamos sufriendo y lo que primero atinamos a hacer es a culparle a Dios por todas nuestras desgracias, cuando en realidad fui yo mismo el que me infligí todas esas cosas, o dejé de que realmente el demonio me haga eso a mí. ¿Ok? Entonces por eso que hay que tener muy en cuenta de que con cada cosa que nosotros vivimos, con cada cosa que nosotros hacemos, Dios nos enseña de cómo salir de ahí. Y Dios nos da todas estas parábolas para poder enseñarnos cómo es que nosotros podemos salir adelante. Bien. Entonces tenemos que tener en cuenta entonces que Jesús, en este caso el buen samaritano, se fue a una posada, ¿sí? Y se fue y cuidó él en esa posada, ¿cierto? Cuidó, o sea, Jesús te cuida, no es que agarre, te tira y después se va. No. Entonces hace una alusión también de que Él nos cuida a nosotros y Él nos cuidó durante un tiempo, pero después Él indicó que ella tenía que irse, que es una representación de que Jesús no tenía que abandonar acá en la tierra. Pero antes de abandonar, lo que hizo Jesús es, ¿qué es la posada? La posada es la iglesia, es la representación de la iglesia, que es donde justamente nosotros tenemos que ir a sanar nuestras heridas, tenemos que ir a curarnos de eso que nos daña, tenemos que ir a librarnos o tenemos que ir a limpiarnos de los pecados que a nosotros nos dañan. Entonces te das cuenta, más que una posada, adicionalmente también es un hospital, ¿verdad? Pero entonces
En esta parábola hace una representación de la posada, que la posada justamente representa a la iglesia, que es justamente el título de nuestro encuentro, que es la iglesia, comunidad servidora de todos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es como la iglesia a nosotros nos, nos ayuda, ¿verdad?, a enfrentar justamente esas cosas que a nosotros nos tienen complicados, ¿verdad? Eh, no tienen mal, o bien, si es que yo estoy bastante bien, si yo estoy bastante fortalecido, hace de que eso siga siendo así. Entonces, no solamente una posada para personas que pasan mal, sino realmente una posada para personas que también se van descubriendo a Jesús y se van tratando de sentir esa plenitud de la fe. Entonces, esa es la representación también que se le da a la posada. ¿Qué pasó? Entonces este samaritano dice que tenía que irse, Jesús ya se tenía que ir, que como le dije recién, de que él ya tenía que abandonarnos, tenía que dejarnos, y entonces le dice al posadero, a la persona que cuida la posada, que en este caso son nuestros presbíteros, o también son las personas que están ahí siempre constantemente en la iglesia tratando de ayudarnos a nosotros, es de que, mira, yo te voy a dar 2 monedas, ¿sí? Y esas 2 monedas justamente representan los testamentos. Algunos teólogos dicen que representan los testamentos que Jesús nos deja, y hay otras alusiones que se hacen también, que dicen que Él nos deja a nosotros para que nosotros podamos seguir cuidando de las personas que necesitan ser salvas o ser curadas del pecado que llevan encima, ¿verdad? Entonces esa es la representación también que se dan con esa sección de lo que nos cuenta Jesús. Bien, entonces Jesús se va y nosotros tenemos que, adicionalmente con todo eso que Él nos dejó para que nosotros podamos cuidar a las personas, va a venir y va a rendirnos cuentas por lo que nos dejó a nosotros para poder ayudarle a los demás. ¿Se entiende? Entonces vos ahora que formas parte de la iglesia, vos ahora que formas parte de esto que Jesús te está enseñando, Él te cuenta, te dice, te comenta que te deja todo esto para que vos realmente puedas formar una comunidad y realmente vos te puedas sentir conmovido por las personas que necesitan. En este caso, por justamente las personas más necesitadas. Y adicionalmente te va a preguntar a vos, como le preguntó posteriormente entonces a este maestro de la ley. Entonces, decime de estas 3 personas, ¿quién es el que procedió? ¿Quién es el que es el prójimo? ¿Quién es que se conmovió por ese prójimo, ¿verdad? Y ahí le indica que es el samaritano, ¿verdad? Ni siquiera quiere decir su nombre, pero le indica que es así, ¿sí? Eso te da cuenta o te da alusión de que realmente estas personas sabían la ley en teoría, pero no podían saber la verdad porque no le reconocían a Jesús como realmente el Salvador. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si es que vos no le reconoces a Jesús, las leyes le puedo conocer en forma literal, pero no puedes conocer en su plenitud. Entonces, para mí particularmente, en mi opinión particular, eso es. Adicionalmente, para nosotros los que estamos en la iglesia, supuestamente que sabemos o enseñamos sobre lo que es la palabra de Dios, pero si no le ponemos en práctica porque no le reconocemos a Jesús realmente en el prójimo, porque el mandamiento es bien claro: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Si es que vos no entendés eso, no puedes decir que realmente le conoces a Jesús, porque Jesús está en el prójimo. Dios está en el prójimo. ¿Se entiende? Por eso hay esa similitud. Y si nosotros hacemos fiel cumplimiento de estas 2 cosas, el resto de las leyes ya se pasan de lado, porque si yo tengo como fiel cumplimiento estas 2 cosas, ya no puedo faltar en las demás leyes. Entonces, como te digo, las personas que trabajamos en la iglesia, y si no, que no entendamos esto de que realmente el prójimo es Dios, el prójimo es Jesús, y yo no lo atiendo como se debe, es porque en definitiva soy como un maestro de la ley. Me quedo en las leyes, pero no me quedo en su plenitud. Y eso es muy malo, eso no está bien, porque realmente Jesús te da la capacidad y te da la forma de poder conocerle, y nosotros tenemos que tener esa intención
de efectivamente bajar a tierra la necesidad de esas personas y tratar de siempre ayudarlos. Y no creernos que porque sabemos nosotros supuestamente, entonces las demás personas ya le podemos juzgar o le podemos decir lo que queramos o le podemos rechazar. Y inclusive no hacerle caso porque yo creo que tengo una mayor prioridad. ¿Sí? Para mí es primero y más importante es ayudar al prójimo, que es lo que nos hizo Jesús, y posteriormente están todas las otras cosas. Así es que este es el mensaje que te quiere dejar nuestro encuentro de hoy. Entonces, para eso yo te quiero dejar unas preguntas, ¿sí? El samaritano de la parábola no pertenecía al pueblo judío, que es lo que dejamos ver en claro, pero hacía lo que Jesús pedía. Hoy acontece lo mismo. ¿Conoces a gente que no va a la iglesia, pero que vive lo que el Evangelio pide? ¿Quién es hoy el sacerdote, el levita y el samaritano? 2. El doctor pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús pregunta, ¿quién fue el prójimo del hombre asaltado? Son dos perspectivas diferentes. El doctor pregunta desde sí, Jesús pregunta desde las necesidades del otro. Mi perspectiva, ¿cuál es? ¿Cómo te toca esta lectura? Genial. Bueno, entonces yo te quiero dejar con estas preguntas un momento para que puedas analizarlo y posteriormente retomamos el encuentro para poder ir cerrando un poquito y darle un poquito el resumen final de todo esto. Volviendo entonces a lo que estábamos hablando, entonces la iglesia, o sea, Jesús lo que nos propone es que la iglesia es nuestro refugio, ¿ya? El lugar donde nosotros podemos ir a curar nuestras heridas, esas cosas que a nosotros nos ponen mal, que a nosotros nos pesa, ¿verdad? Y hacer de que también, o sea, que también nos pone a nuestra disposición las personas dentro de la iglesia para que nos ayuden a sobrellevar, o sea, que no te sientas solo, sola. La iglesia está para eso, la iglesia está para ayudarte, ¿verdad? Y también entender quién es la figura de tu prójimo, quién es la persona que realmente necesita, de que no hay que negarle nada a nadie, ni por más de que tengas una súper responsabilidad tu actividad que estás haciendo. Si alguien viene y acude en tu ayuda, o si a alguien en tu camino te cruzas y te das cuenta que necesita tu ayuda, bueno, sabes bien de que tenés que entender de que Jesús, como nos enseña, de que no podemos hacerle a un lado al prójimo y que tenemos que ayudarle, porque ese es el objeto de esto que estamos nosotros aprendiendo, que nosotros estamos llevando adelante, ¿verdad? Bien, entonces, esa es la conclusión que vemos en el encuentro de hoy. Como te dije, adicionalmente te vamos a entregar, te voy a enviar ahora por el grupo todo lo que estuve desarrollando y con más detalle inclusive de todo lo que mencionan o todo lo que pensaron nuestros teólogos respecto a esta parábola, para que tengas una mejor idea de qué es lo que la iglesia te enseña a través de ellos, ¿verdad? Y que puedas entender y darte una idea mucho más acabada de lo que es la enseñanza de la iglesia, ¿sí? Bien, yo te quiero agradecer, Mirta, por estar ahí acompañándome, agradecer muchísimo también a las personas que a lo mejor tuvieron la intención de participar en este encuentro, pero no pudieron. Bien, espero que en un momento de la semana puedan hacerlo, ¿sí? Y tener en cuenta, como les dije, que ya nos quedan poquísimos encuentros y ahí no hay que desaprovechar, ¿sí? Y hacer de que realmente la plenitud de la fe nos llegue, porque, como le digo, perderse de este tipo de mensajes donde nos revelan nuestros teólogos muchas más cosas de lo que nosotros creíamos, pensábamos, viendo en forma literal y no descubriendo todo esto que realmente está por de fondo. Entonces yo creo que nos perdemos de muchos mensajes, más todavía porque yo creo que aporta mucho a mi forma de ver las cosas, en mi forma de mirar la realidad. Yo creo que esto tiene que ayudarte un poquito a que vos veas de manera diferente y entiendas bien quién es tu prójimo y qué es tu papel como parte de la iglesia y dónde tenés que recurrir cuando tampoco estás bien, vos y tu prójimo, ¿verdad? Y quiénes son, por ejemplo, los que están dentro de la iglesia, qué es su papel fundamental. Y adicionalmente también para ellos es la educación de no quedarse en el papel de levita o del sacerdote, sino realmente ser el posadero, el apóstol a que realmente Jesús le dejó a cargo a las personas que necesitan, a las personas que sufren, ¿verdad? Bien, entonces
dejándote entonces con ese contexto, con todo eso que estuvimos mencionando recién, yo quiero hacer un cierre de este encuentro y nuevamente ponete en campaña que ya nos queda poquísimo para poder terminar esta etapa, ¿sí? Así que le entregamos todo este compartir que tuvimos a Papito Dios, a Mamita María, que también ella nos ayuda bastante en esto, ¿verdad? Al Espíritu Santo que nos ilumina ahora en nuestra mente, ¿sí? Entonces agradecerle a Dios por sobre todas las cosas, entonces, por tenemos, por todo lo que recibimos, ¿sí? Entonces yo te invito a que si está Mirta y a tu lado alguien, entonces ahí le abrazás, si alguien de ustedes también está ahí cerca de ustedes, alguien le abrazan y terminan este encuentro diciendo entonces: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra mamita María, como siempre le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta un siguiente encuentro. Muchísimas gracias y gracias por estar ahí nuevamente. Hasta luego. Chau, chau.